Bueno, pues estamos en Vistazos Críticos con un invitado muy especial, sí, es Lázaro, un artista bastante comprometido con su trabajo, que es un trabajo que hoy vamos a reseñar parcialmente, sí, para acercarnos a este personaje que ustedes encontrarán como yo maravilloso. Lázaro, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy contento. Bueno, pues ¿por qué no nos cuentas un poco, antes de que hagamos uno de tus trabajos específicos, qué es eso de M13? ¿En en qué consiste esto? Siempre me sedujo Martes 13. Muchas personas le tienen pánico, susto al Martes 13 y lo que a la gente le tiene pánico a mí me atrae. Y en un buen día con un grupo de amigos en Pasto, cuando estaba dirigiendo la Casa de la Cultura, estaba encargado, existía la Escuela de Artes, entonces con un grupo de alumnos, con los mejores dibujantes, formamos el grupo Martes 13. Ujú. ¿Y qué tipo, digamos, de acciones artísticas hacían con este movimiento, con este grupo? Con este grupo organizábamos exposiciones contestatarias bastante irreverentes y también formábamos una especie de acciones en la calle con, con pinturas, con fotografías y nos desplazábamos de un lugar a otro. De acuerdo, entonces eran acciones urbanas, muy quizás al estilo Fluxus, intervenían en ciertas circunstancias y generaban una especie de ruptura con lo cotidiano en ese sentido. Sí, eso más que todo era la ruptura con lo cotidiano, entonces nos íbamos metiendo en la vida de la ciudad y queríamos implantar otras cosas en una forma muy fresca, Ajá, muy tranquila. sí. Entonces esa fue la primera etapa. Ya, y la segunda La entonces, segunda que se viene ahora es ya con los muchachos de deportes extremos. ajá, Encontraba en Pasto una gran identificación con ellos, sí, los encuentro mucho más activos sí, a los de las grandes ciudades. En las sí, grandes ciudades ellos forman parte ya de un conglomerado. Para sí, Pasto, una ciudad sí, intermedia, esto es nuevo y ujú. entonces ellos se sienten que pertenecen a una nueva etapa de la ciudad y del país. De acuerdo. En este sentido, digamos, las prácticas de M13, de ese martes 13, tienen que ver mucho también con un sentido ampliado del arte. Es decir, no es las prácticas artísticas restringidas para los artistas, sino que es en un sentido mucho más amplio y cultural, ¿no? Sí, exacto. Eso es lo que estamos buscando, una apertura total y me encontré más identificación con ellos, un tipo de acción, busco más acción, más compenetración con las nuevas propuestas. Por ejemplo, Medellín era una ciudad muy solapada y dio un vuelco. Sí. Pasto ha sido una ciudad muy tranquila, muy quieta. Entonces, vamos a dar el vuelco con estos muchachos muy ágiles, muy flexibles en la ciudad. Ajá. Hay otro punto interesantísimo. Pasto no tiene escultura pública, pero Eso. hay un fenómeno interesante que este deporte, principalmente del parkour, les permite a los muchachos desarrollar su físico. Ujú. Entonces son esculturas corporales y que se identifican con el mundo. O sea, ellos forman parte de la escultura corporal urbana del mundo. Sí, frente a esto de la escultura pública que ha sido, digamos, no solamente un fenómeno de Pasto, sino también de todas las ciudades en Colombia y particularmente en Bogotá. Sí, también. En Pasto, sé que estás al frente pues a partir de M13, con una respuesta de la alcaldía que quiere modificar un parque o rehacerlo más bien en una parte de la ciudad, pero que siguen pensando todavía en la escultura como la del siglo XIX, ¿no? En un pedestal, en bronce, cosas de esas, y de pronto poner más bien zonas duras, pensando en que eso es lo que hacen los muchachos ahora, desconociendo las dinámicas de las nuevas prácticas que tú acabas de nombrar, que le dan otra dinámica a la ciudad, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de eso, cómo... Sí, estamos en conversación con la alcaldía, nos hemos entendido en unos espacios, en otros no, y entonces queremos presentar una propuesta, un colectivo con unos nuevos pensamientos y entrar a debatir
con los que trabajan en las oficinas, que no salen de las oficinas, con los que creen que la ciudad está dentro de un escritorio, dentro de un computador, y en cambio nosotros, nuestro trabajo lo desarrollamos en la calle, investigamos qué espacios utilizan los jóvenes, qué otros espacios no utilizan, si utilizan, no utilizan, y entonces queremos es crear espacios para ellos alternativos y nuevos para la ciudad. Perfecto. Cuéntanos un poco de una acción que hiciste en el barrio Las Cruces en Bogotá. ¿Cuándo fue eso exactamente y en qué consistía, Lázaro? Esa respuesta que le di a la ciudad, sobre todo al exclusivismo de las artes visuales, fue el año pasado, el martes 13 de marzo, en Las Cruces. Al principio... Un barrio popular, un con barrio una tradición también, digamos, urbanística, ¿no? Fue uno de los primeros barrios, digamos, de Bogotá. Exacto. Un día, hablando con Gloria Gaitán, me decía que el maestro Salmón decía que los que mejor colocaban el ladrillo eran de Las Cruces. Y siempre he creído en ese barrio, siempre lo he sentido como mío ese barrio, me fascina la historia, y el barrio de Las Cruces se convirtió en mi sector predilecto. Entonces empecé a recorrer el barrio y me encontré con esta casa. Sí, una casa esquinera de estilo casi republicano, ¿no? Eso es más o menos por las maderas, los balcones, se ve los ladrillos de los que tú estás hablando. ¿Qué pasó en esa casa? Entonces esa casa había estado habitada. Pude hablar con uno de los dueños y me la facilitó, me dio la oportunidad. Además, como en los años 80 había realizado ya una exposición individual con la Biblioteca Nacional, mirando Bogotá a través de los colores de la bandera. Le entregué el formato del magazine que decía Lázaro Systematic. Inmediatamente él acogió la propuesta y la desarrollé, porque esa casa, me encantó el estilo de la casa, y por qué tiene que ser solo la Candelaria, por qué no Las Cruces, el Voto Nacional, San Bernardo, Belén, otros barrios que tienen ese tipo de arquitectura. Lo que pasa es que es más sencilla, es más humilde. Claro, y tienen esa carga histórica también muy fuerte, ¿no? Y de pronto es más profunda en la parte del obrero, ¿no? Del mecánico, que son los que construyen la ciudad. Claro. Entonces, me encantó la casa y era la ideal para la temática que llevaba, porque llevaba a los corruptos del país, y entonces los balcones y las ventanas me servían de rejas para meterlos a ellos ahí, y mostrando el contraste con los habitantes de la calle. O sea, un país con tantas necesidades, ¿por qué se lo roban tanto? Claro, y referentemente tuvo que ver con ese escándalo que ya se avecinaba, el escándalo de contratación que llevó al alcalde de esa época pues a prisión ahora, prisión domiciliaria al menos, y a los otros de los Nule y estos personajes nefastos que están a punto de hecho de salir por la prescripción de términos, que eso nos aterra a todos. Pero esta acción entonces tenía esta posibilidad, ¿no? De poner a estos personajes ahí y confrontarlos con los personajes de la calle. O sea, como decir, mire, aquí hay personajes que viven en condiciones, digamos, infrahumanas prácticamente, y otros que se roban todo el dinero para beneficio propio, ¿no? Sí. Esta es una exposición que con el tiempo se va a convertir en histórica para la ciudad y para las artes visuales de Bogotá. ¿No? Entonces estamos en ese proceso. Pienso próximamente regresar un martes 13 y ver cómo, qué investigaciones y qué castigos se están dando o no se están dando con estos personajes. En ese tiempo los concejales de Bogotá estaban quietos, ahora ya los están moviendo, ya los empezaron a encarcelar, pero lo que dices tú, lo de los Nules nos preocupa mucho. Claro. ¿No? Y también lo del mismo Arias, todos ellos. Vamos a ver cómo se siguen desarrollando estas cosas. Sí, entonces digamos que esta es una acción netamente política, de arte y política, y al mismo tiempo implicó mucho a la comunidad, ¿no? A los del sector, por lo que tengo entendido. Sí, ellos se involucraron mucho con la exposición, participaron, la cuidaron, la respetaron. Incluso fui invitado a almorzar en un inquilinato, y eso para mí fue fascinante, y es gratificante tener una amistad con gente tan sencilla pero tan valiosa para la ciudad y para el país. Sí, entonces había, digamos, una idea de romper con los esquemas convencionales del arte,
Sí, o sea, esta obra que se hace in situ para ellos mismos, sí, no llega a espacios, digamos, eh, tradicionales del arte, se hace en un centro cultural, ni tampoco es una acción netamente callejera, quizás como la que nos recuerda lo que hacía también en los movimientos en los años 70, 80 de Tucumán Art y otro tipo de acciones de este orden, ¿no? Sí, señor. Que es arte realmente que va hacia otros espacios, ¿no? Sí, señor. La idea es eso, buscar nuevos espacios y eso es lo que vamos a trabajar en Pasto, buscar nuevos espacios para la comunidad y para los jóvenes. Ujú. Y en Bogotá quiero seguir desarrollando esta propuesta. Perfecto. Tengo planeado posiblemente para el próximo año, me gustaría mucho participar el próximo año en la otra. Ya. Y entonces quiero intervenir una casa de la perseverancia. Ajá. Y ahí trataría el tema de las losas, Sí. las losas de Peñalosa. Sí. Y es una propuesta que la voy a trabajar con un obrero de construcción. Genial, porque además tiene que ver mucho también con esa cuestión de la administración urbana, de la idea del bien, del confort, pero que en últimas nos entrecruza, ¿no? El arte urbano tiene que no solamente ser decorativo, adornativo, sino también crear conciencia, ¿no? Y pensar que lo monumental no tiene que ser netamente algo que perdure en años y que se vuelva obsoleto y que nadie lo va a entretener, sino que el arte urbano o el arte público debería ser como este tipo de acciones, ¿no? Sí, sí. ¿Será que nuestros alcaldes algún día entenderán eso? Espero, ojalá. Lo que pasa es que los administradores de la cultura están muy atrás. Sí. Ese es el problema. Ujú. Desgraciadamente los oficiales. Sí, y que cuéntanos ya un poquito de Lázaro, cómo incursiona en ese mundo de las artes, Bueno, cómo llega y a ser parte de ese mundo de las artes. mm, bueno, esto nació trabajando precisamente en Incomex, antes de que fuera el Ministerio de Cultura. Ujú, Un día me sentía muy mal y para mí el cuadrado no encajaba en un círculo. ujú, Y cogí un lápiz negro y un rojo. Entonces entrelacé un círculo rojo en un cuadrado blanco sobre un fondo negro. ujú, Otro día estaba peor. Entonces pinté, estaba completamente oscuro y hice un cuadrado negro total. ujú. Otro día dije, no, uno en la vida tiene que cumplir una misión, nació para algo. Entonces, sobre un fondo negro, hice un cuadrado blanco en la mitad como una ventana. O sea, uno tiene que atravesar esa ventana y encontrar su mundo. Ujú. Y ahí nació el primer tríptico. Pero resulta que 2 años antes, con 2 amigos norteamericanos de Nueva York, que los conocí en la séptima, visité el Museo Nacional, que fue un salón de los peores con 800 obras. Ujú. Entonces llegué donde estaba Macbeth de María La Paz Jaramillo, había un inodoro a mi espalda con la bandera de Estados Unidos y al frente había un dibujo de Alfredo Guerrero. Ujú. Entonces dije, si esto es arte, lo que yo llevo adentro también lo es. Ujú. Pero no se lo comuniqué a nadie, ni siquiera a mis amigos norteamericanos. Sí. Pasó el tiempo y de ahí fue que empezó a brotar esto y se empezó a desarrollar mi propuesta. Con la cuarta o quinta pintura que hice, me presenté en el Salón Regional Ujú. y fui seleccionado al Nacional del Itinerante en 1976. Ajá. Y empecé a desarrollar mi propuesta. Luego fui invitado al Salón Atenas, que Ujú. era el boom en ese Sí, momento de arte recuerdo. joven. Sí. Y fue una sorpresa porque como autodidacta y al poco tiempo tuve mi primera individual en Galería Belarca, que fue una galería muy famosa, muy Sí. importante. Sí. Y ver que, esperar que el público llegara a ver mi obra, me producía angustia. Ujú. Porque quería estar como en la calle y ver qué pasaba en la calle mientras estaba esperando personas a que visitaran mi obra. Entonces, unos buenos días siguientes empecé a desarrollar un cuento buscando mi cuento con la ciudad. Ujú. Y empecé a recorrer la ciudad, veía todo, pero no veía nada. Un buen día cogí un bus que iba de Trinidad Galán y miraba al chofer y decía, no, este señor es deportista, la energía es muy tranquila, pero ¿por qué miro mucho hacia allá? Entonces el asiento era rojo, el espaldar llevaba una tela amarilla que en la costa le dicen pellón, y el pantalón azul. Dije, los colores de la bandera. Y me acerqué y llevaba un Instamat y le tomé una foto. Y ahí empecé a mirar la ciudad a través de los colores de la bandera. Después, como a los 3 años, en septiembre del 82, los estudiantes recuperaron residencias. Ujú. Esa fue una etapa bellísima en la universidad. En la Universidad Nacional. En la Universidad Nacional, y entonces invitaron a la comunidad cultural a que participáramos de sus buenas intenciones, ¿no? De buscar una mayor justicia y un mejor país, y decidí ir. Y ya tenía armadas varias secuencias de mi obra, de la calle, y las llevé y las coloqué a la entrada de Gorgona.
y me impactó la receptividad de los estudiantes. Y vi como ellos decían, ve, por aquí vivo yo, aquí vive mi tía, la venta del cocinol, el deporte, las ventas ambulantes. Y entonces dije, no, el arte tiene que salir a la calle. Y la idea nació en el año 82, en septiembre del 82, y en el 83 con Juan Luis Mejía, que luego fue director de Colcultura, me invitó en la Biblioteca Nacional a llevar esta exposición. Ya Juan Luis Mejía lo conocí en una visita que le hice al maestro Otto Morales Benítez. Ajá. Genial, o sea que pues Lázaro tiene ya un recorrido muy importante de ese trabajo entre arte y acción. Sí. Sí, y precisamente como ahora estamos nosotros reseñando esa historia que nosotros tendemos a olvidar porque somos unos grandes amnésicos, pues aquí con vistazos críticos rendimos homenaje a alguien que todavía está muy muy activo. Muchas gracias, Lázaro. Muchas gracias a ti. Ajá. Gracias.